De vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, en esta mañana vamos a estar conversando un poco sobre lo que es la planificación en Venezuela. Y justamente con la situación que tenemos en la actualidad, definirla como una situación social o una crisis económica, una crisis política, sería de alguna manera como determinar las diferentes disciplinas, porque cada disciplina pues va a tener una visión distinta. Por ejemplo, en este sentido, pues el politólogo puede decir estamos en una crisis política, el sociólogo puede decir estamos en una crisis social, el economista en una crisis económica, pero bueno, más allá de todo esto, existe algo en común para todas estas disciplinas y es la planificación. Para que podamos tener soluciones o podamos tener quizás una viabilidad en nuestro país, tenemos que estar planificados. Y justamente las instituciones públicas y algunas privadas realizan casi a finales de año lo que será la planificación o el plan operativo anual del año que sigue. En la actualidad Venezuela tiene un ministerio, el Ministerio de Planificación y Finanzas. Tenemos también la ley, que anteriormente era el Plan de la Patria, Simón Bolívar, y pareciera que como que muchos venezolanos lo ven lejos, existe, pero pareciera que está como en letra muerta. Muchos venezolanos de pronto no lo terminamos de conocer, no terminamos de adherirlo a lo que es la planificación, a lo que debe ser de las diferentes instituciones públicas. Y justamente por ese tema es que estamos en esta mañana, vamos a presentarles a ustedes nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar en esta mañana con el profesor Lenín Guerra. Él es profesor de la Facultad o de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, politólogo, y además les comentamos que es magíster por la Universidad Bicentenaria de Aragua en políticas públicas, experto en esta área porque también obviamente pues da clases en la Escuela de Ciencias Políticas en políticas públicas. Así que le damos la bienvenida al profesor Lenín Guerra, agradecidos de antemano por asistir a nuestra invitación. Gracias, María Virginia. Bueno, de verdad que un placer compartir con usted en esta mañana, profesor, muchos temas pendientes para tratar. El primero que quisiera abordar es la planificación venezolana. ¿Hacia dónde está enfocada en la actualidad? ¿Realmente los venezolanos o las instituciones públicas de la actualidad se planifican en función de una planificación real o en función de lo que conocemos todos como la improvisación? Sí, ese es un tema muy polémico en la actualidad, porque uno cuando observa la actuación de las instituciones públicas, pareciera que no hubiese un norte, una brújula, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que están haciendo estas instituciones realmente? Pareciera que se actúa de manera reactiva, en vez de generar alguna proyección a futuro, pues simplemente esperamos a que sucedan los eventos, que se caiga un puente, que entre en crisis un hospital, que se caiga el techo de una escuela para ahí sí tomar cartas en el asunto. Cualquier ama de casa, cualquier jefe de familia sabe que tiene que hacer un mercado, que tiene que en diciembre pintar su casa, que tiene que ahorrar un dinero para comprarle los útiles a los muchachos en julio o en septiembre. Entonces ya la actividad de la planificación no es algo ajeno a las personas, pero tú ves que parece que el gobierno, y cuando hablo del gobierno no me estoy refiriendo exclusivamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales y regionales. Sí. Pareciera entonces que ese elemento planificador a futuro, pues o no existe, o se hacen algunas metas pero no se cumplen, o simplemente desconocemos cuál es la realidad que vive esa institución. Entonces estamos en un cuadro donde la ciudadanía se siente un poco como indefensa, como exactamente también, ¿no? Ignorante, y no sabe qué respuestas le puede dar el gobierno ante sus propias necesidades. Profesor, usted como experto, como especialista en políticas públicas, quisiéramos conocer cómo puede ser o cómo debe ser, cómo se debe proyectar la planificación en Venezuela. María Virginia, no solo en Venezuela, sino en cualquier país. La planificación consta de tres elementos sencillos. Un primer elemento donde nosotros identificamos nuestra situación actual. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, nos falta una cancha en el barrio, hay que asfaltar las calles, necesitamos colocarle iluminación a ciertos sectores. Eso es lo que se llama la situación inicial, el diagnóstico del problema.
ya cuando tú tienes un diagnóstico, tú te planificas una meta. Bueno, ¿qué queremos hacer este año o a futuros años? Bueno, queremos construir una escuela, queremos ponerle techo a las canchas, queremos que haya agua a las 24 horas. Entonces ya tenemos un objetivo, una meta, y finalmente lo que va a mediar entre una cosa y la otra, pues son los proyectos, lo que ejecuta el gobierno. Pues bien, en la situación actual en Venezuela es muy difícil generar procesos de planificación porque hay cierta oscuridad respecto de los datos que se manejan en la realidad venezolana. Te pongo un ejemplo. No tenemos datos de cuáles son las enfermedades que sufren los venezolanos. Tú vas aquí al Hospital del Vigía y exhorto a los amigos televidentes a que hagan ese ejercicio porque los datos son públicos. Así es. Y pregunten, bueno, cuáles fueron las enfermedades que sufrieron los vigienses en el primer semestre del año. Nadie te va a contestar nada. Vamos a pedir información respecto de cuántos robos han habido, nadie te contesta nada. ¿Cuántos pobres hay? No te dicen. Entonces, ¿cómo puedes planificar tú exactamente si no tienes una idea real de qué es la problemática que vivimos ahorita? Ahora, bueno, pudiera ser que tú te generes unas metas a futuro, pero tampoco nos dan resultados de las metas. Hay un proceso inflacionario que lo vivimos todos nosotros. Vaya usted y pregunte cuánto cuesta un cartón de huevo y compárelo con lo que usted compró en enero. Ahí está la inflación. Y resulta que el Banco Central no te da cifras, no sabemos cuál es el nivel de desempleo que hay en este país, no sabemos entonces cuánto lo tenemos que disminuir. Entonces la planificación consiste en ir avanzando poco a poco, en mejorar una situación que es muy difícil hacerlo en Venezuela si el propio gobierno pues no es responsable de dar cifras, de dar indicadores, de dar datos o de dar resultados. Mire, hicimos esta política, hicimos este proyecto, hicimos este programa, hicimos este plan y arreglamos esto, disminuimos la pobreza, disminuyó el desempleo. No tenemos esa información. De manera que así no se puede planificar en nuestro país. En otros países la gente planifica, el gobierno planifica de manera muy responsable y se le informa a la comunidad, se le dice, mire, esto es lo que hemos hecho, hacia este lugar vamos a avanzar, esto es lo que ustedes esperan de nuestro gobierno. Nosotros, los especialistas en el área, esperamos que esto alguna vez vuelva otra vez Venezuela a tener este tipo de política pública. Profesor, ¿en algún momento de su carrera usted ha brindado asesoría a algunas instituciones públicas sobre cómo debe manejarse la planificación, por ejemplo, en el área de políticas públicas? Sí, desde luego, no solo desde mi ejercicio profesional, la Universidad de los Andes ha prestado auxilio, ha firmado convenios con varias alcaldías a nivel nacional, gobernaciones inclusive, para prestar asesoría en materia de planificación desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista local y regional. Y estas asesorías nos encontramos con varios obstáculos que sufren los alcaldes, por darte un ejemplo. Por ejemplo, en las alcaldías el sistema de catastro es muy difícil mantenerlo por los costos que eso genera. Y el catastro es fundamental a nivel municipal porque el catastro es sencillamente lo que te dice, bueno, cuántas unidades habitacionales, cuántas viviendas hay y dónde está ubicada la gente. Si tú como alcalde ni siquiera sabes cuántas viviendas hay en tu municipio, ¿cómo puedes generar procesos de planificación? ¿Cuántas familias viven en tu municipio? ¿Cuántos niños necesitan escuela? Bueno, entonces ya solo por ese lado se vuelve difícil apoyar a las alcaldías en este asunto. Y desde luego hay una serie de limitantes de tipo legal que le quitan competencias a los alcaldes. De manera que cualquier aprobación, cualquier planificación que tienen que hacer estas alcaldías, tienen que ir a Caracas a que el ministro del área les dé el visto bueno. Bueno, tú puedes hacer un excelente plan y cuando llega al ministerio, pues se va a tardar
5 años, 10 años en ser aprobado y ya no tiene sentido. De manera que entonces, como dicen en mi pueblo, a veces ni hacen ni dejan hacer. Sí, ni lava ni presta la batea, en términos Sí, más criollos. ciertamente. Profesor, una cuestión, ya viendo este enfoque, ¿cómo debemos entonces, o qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para quizás paliar esa situación y limitar hasta lo máximo que se puede ese margen de error que nos ha costado tanto atraso? Porque, por ejemplo, personalmente debo decir, en el municipio de Alberto Adriani, cuando tú quieres construir una vivienda en unos terrenos nuevos que pueden ser quizás invadidos o lo que sea, cuando tú vas a pedir factibilidad de servicios, gente como Aguas de Mérida, como Corpolec, te dicen, mira, sencillamente no vamos a reconocer esta tierra porque fue una tierra nacional, fue una tierra invadida, no está todavía dentro de la planificación urbana, no podemos llevar el servicio hasta allá. Entonces, ¿cómo puedes decirle tú a los habitantes, a la ciudadanía en general, que el pueblo no va a crecer, que se va a mantener hasta ciertos linderos? Y entonces toda la tierra que está no va a servir para construir viviendas. ¿Cuándo va a entrar realmente a la planificación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para justamente encaminarnos hacia lo que debe ser la planificación de las políticas públicas? Interesante pregunta, María Virginia, porque en el ejercicio o en la cátedra uno siempre se consigue con este asunto. Si tú no planificas, y valga la frase para un alcalde o hasta el presidente, si tú no planificas, lo que queda es improvisar. Sí, sí. Resolver el problema a medida que vaya saliendo. Exactamente. Y esto debe formar parte de nuestra cultura política. ¿Por qué? Porque los problemas, en la medida que pasan el tiempo, se van volviendo cada vez más complejos. Hay mayor cantidad de personas hoy día que las que podía haber hace 20 años, 30 años, y no es que las personas sean problemáticas, es que se generan en los pueblos, en las ciudades, una serie de dinámicas que afectan los servicios públicos. Vas a ver mayor cantidad de carros, vas a ver mayor cantidad de personas requiriendo atención de salud, mayor cantidad de niños requiriendo escuelas. Entonces no puedes dejar eso al azar. Tienes que saber que si hoy tienes 100.000 habitantes, dentro de 5 años 150.000, pues a lo mejor dentro de 10 años vas a tener 300.000, sobre todo un sector como el Vigía, que es una zona pujante, que es una zona en expansión, y que se está volviendo en un polo atractor de población. Entonces, esto debería formar parte de una cultura política, de saber que tienes que planificar, que aunque las cosas no se hagan hoy, que aunque las cosas no se logren ejecutar este año o el otro año, pues tú sabes que hay una direccionalidad para dónde ir. Por ejemplo, te comento algo. El hecho de que tú seas político significa que tú tienes que formarte, no digo universitariamente, pero sí debes tener un mínimo de conocimiento de cuáles son estas herramientas. Tienen que haber talleres, tienes que tener algún tipo de preparación sobre eso e informarte cuáles son las instituciones que te pueden apoyar. Aquí tenemos un caso bien interesante de alguna construcción que se hizo vía Santa Bárbara de un hospital. Así es. Donde ya la Universidad de los Andes hacía 20 años había hecho los estudios de suelo y no se podían construir ahí ciertas edificaciones con cierto peso. Bueno, como no se toman los aliados, como no se hacen redes de políticas públicas, como no se hacen alianzas de buscar información, pues esa información quedó en la biblioteca de la universidad, llegaron, construyeron y se empezó a hundir la edificación. Ese es un problema de cultura, de falta de coordinación de las instituciones, porque el hecho de la planificación no es que yo trabajo solo, es que tiene que haber una coordinación a todos los niveles. Así es. Profesor, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso me gustaría que conversáramos acerca de esta preparación que usted sugiere. Ciertamente sabemos que hay algunos gobernantes o dirigentes que de pronto por el quehacer diario no les da el chance,
pero sería bueno que de pronto pudieran buscar ese equipo profesional que se encargue de hacer esa tarea, que también es una tarea bastante, hay que entregarle pues bastante tiempo para que se pueda hacer un trabajo extraordinario y formidable para toda la población. Amigos, hoy conversando con el profesor Lenín Guerra, especialista en políticas públicas y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Ya regresamos.